Hoy es miércoles 5 de octubre del año 2022. Vamos a hacer la oración al empezar la reunión. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia y la santidad del mandato que les ha sido confiado desde la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Así es. Estamos leyendo los días miércoles el libro El Ser Consciente, y dictado por el espíritu de Joana de Ángeles al medium Divaldo Pereira Franco. Hoy nos toca en el subtítulo Celos. Caracterizando inseguridad psicológica y desconfianza sistemática, la presencia de los celos en el alma se transforma en verdugo implacable del ser. El paciente que cae en sus redes agoniza entre sospechas y verdades que nunca encuentran apoyo ni consuelo. Atormentado por el ego dominador, el paciente, cuando no consigue asfixiar a aquel a quien estima o ama dominando su conducta y su pensamiento, huye hacia los celos, en cuyo campo se refugia con el fin de entregarse a sufrimientos masoquistas que ocultan su inmadurez, su pereza mental y el deseo de imponerse a la víctima de su psicopatología. En el ofuscamiento producido por los celos, el ego ve lo que le agrada, se involucra solamente con aquello en lo cual cree y permanece sordo a la razón, a la verdad. Los celos atenazan a quienes lo sufren y a aquellos que se tornan en su blanco preferente. El celoso, inseguro de sus propios valores, descarga la furia de su estado primitivo en manifestaciones tan ridículas como perturbadoras, en las cuales se consume, atiza incendios en acontecimientos imaginarios. Su mente está exacerbada por sospechas insensatas y se envenena con los vapores de la rebeldía en la que se enloda insanamente. Al apartarse de las personas y ampliar el círculo de preponderancia, los celos involucran objetos y posesiones, valores y posesiones que asumen una importancia alucinadora porque aísla al paciente sitiándolo con angustias o lo arma con los instrumentos de la agresividad contra todos y contra todo. Los celos tienden a conducir a su víctima a la locura. El ego, atrapado por los celos, fija el móvil de la existencia. En ese deseo exorbitante se circunscribe a la pasión dominadora y destruye las resistencias morales y emocionales, con lo cual sus fuerzas ceden y finalmente, como consecuencia, deja de reaccionar. Trampa del ego presuntuoso, merece ser exterminado a través de la conquista de valores significativos que le demuestren al individuo sus posibilidades de ser feliz. Solamente el self, pie de página, uno mismo en inglés, en el original nota del traductor, puede lograr esa hazaña y romper las cadenas en las que se encuentra encadenado para manifestarse rico en realizaciones interiores y superar la estrechez y los límites egóticos con el fin de expandirse y de llenar los espacios emocionales. Las aspiraciones espirituales vencidos por los gases venenosos de los celos. Al liberarse de la comprensión de los celos, poco a poco el yo profundo respira, logra las amplias playas de la existencia y disfruta de paz con alguien o no, con algo o con nada, pero con armonía, con amor, con la vida. ¿Algún comentario de los celos? Todavía no. ¿No? Ok. Vamos a continuar con el segundo
subtítulo que es la envidia. Remanente de atavismos inferiores, la envidia es una flaqueza moral que perturba las posibilidades de lucha del ser humano. En lugar de empeñarse en la valoración de sí mismo, el paciente de la envidia lamenta el triunfo ajeno y no lucha por el suyo. Compite a través de la trama de la intriga y de la maledicencia, aguarda el fracaso del adversario en el cual se complace, observa y persigue acosado por una pérfida desdicha interior. Egocéntrico, no salió aún de la infancia psicológica y pretende ser el único centro de atención, ser el acreedor de todos los cultos y referencias. Insidiosa, la envidia es el resultado de la indisciplina mental y moral que no considera la vida como patrimonio divino para todos, sino solamente para sí mismo. Trabaja por envidia para competir, sobresalir, destacarse. No tiene ideales ni respeto por las personas ni por las arduas conquistas. Normalmente, moroso y sin determinación, resultado de su morbidez insana, el enfermo de envidia no se alegra nunca con la victoria de los otros ni con la realización ajena. La envidia descarga corrientes mentales perjudiciales dirigidas contra sus víctimas, a las cuales solo alcanzarán si éstas están en sintonía. No obstante, los daños se producirán en el centro generador, perturbando su actividad, su comportamiento. La terapia para la envidia consiste inicialmente en una cuidadosa reflexión del ser profundo, respecto de su grandioso destino, de su futuro, con lo que evaluará los recursos de los cuales dispone y considerará que su realidad es única, individual, que no puede ser medida ni comparada con otras en razón del proceso de evolución de cada uno. El cultivo de la alegría por lo que es y de los recursos para alcanzar otros nuevos objetivos posibilita el despertar del amor a sí mismo, al prójimo y a Dios, como medio y meta para lograr la salud ideal que le facilitará una perfecta comprensión de los mecanismos de la vida y las diferencias entre las personas, con lo cual formará un todo holístico en la gran unidad. ¿Algún comentario de la vida? La gente está acostumbrada a tener envidia en diferentes grados. Hay quienes dicen yo no siento envidia y se molestan cuando a otra persona le va bien en algo. Y ponen estar ahí juzgándole, y no precisamente porque tenga algo que está mal, sino porque tienen celos de que le esté yendo bien en algo. También lo de los celos, hay mucha gente que está acostumbrada a tener celos y uno le dice, mire, usted tiene celos. No, yo no tengo celos ni tengo envidia. Y no sé si serán 7 de cada 10 personas las que están o estamos en esa situación, de que no se dan o no nos damos cuenta de que tenemos, en este caso, celos o envidia. Y solo cuando alguien lo tiene en cantidad grande decimos, sí, fulano tiene celos o fulano tiene envidia. Y nosotros podemos tener el problema en cierta manera peor porque no nos damos cuenta de lo que tenemos. Solamente. Muchas gracias, Felipe. Dice en el siguiente subtítulo: necesidad de la valorización. Los destructivos gigantes del alma que exteriorizan los tormentos y la inmadurez del ego reflejan, de alguna forma, un fenómeno psicológico generalmente inconsciente y en otras ocasiones hábilmente establecido, que es la necesidad de su valorización. Cuando escasean los estímulos para esa empresa del yo sin crecimiento interior, porque no recibe compensación exterior mediante el reconocimiento ni la proyección de la imagen, el ego sobresale y se establece en mecanismos perturbadores con el fin de lograr la atención y de liberarse del conflicto de inferioridad, de la sensación de estar incompleto. Si tuviera madurez psicológica y recurriera a otros constructores gigantes del alma, como el amor, el esfuerzo personal, la concienciación, la solidaridad, la filantropía, desarrollaría las posibilidades de enriquecimiento interior capaces de brindar plenitud. Acostumbrado a las respuestas inmediatas, el ego infantil desea los juegos del placer a cualquier precio, aun sabiendo que después dejan un saldo de frustración, de amargura y de nuevos anhelos para disfrutar otros. Con el fin de conseguirlo y por no saber dirigir sus aspiraciones, se asfixia en conflictos perturbadores y se entrega a la desesperación.
Cuando esto se produce, se vuelve hacia su mundo interior, reprime los sentimientos y se encierra en el estrecho cuadro de la depresión. Obstinado permite que afloren las tendencias del placer enmascaradas de autoflagelación, de automenosprecio. Entre muchos religiosos que viven en un clima de insatisfacción personal, esa necesidad de valorizarse reaparece en estructuras de aparente humildad, de disimulo, de piedad, de protección al prójimo, y están desprotegidos de sí mismos. La humildad es una conquista de la conciencia que se expresa en forma de alegría, de plenitud, cuando se manifiesta con sufrimiento, con desprecio por sí mismo, con desconsideración violenta por vida, exhibe el lado oscuro de la vanidad, de la violencia reprimida, y llama la atención hacia aquello que legítimamente debe pasar desapercibido. La humildad es una actitud interior ante la vida, no una indumentaria exterior para llamar la atención que forja comentarios que compensa la fragilidad del ego. El camino para la concienciación de vigilancia natural, sin tensiones, fundamentado en la intención libertadora, el recorrido con naturalidad y cuidado. Jesús, psicoterapeuta excepcional, recomendaba la vigilancia antes de la oración, como una forma de encuentro consigo mismo para efectuar después la entrega a Dios sin ninguna otra preocupación. Su propuesta es actual porque el enemigo del hombre está en él, debido a que se viene heredando a sí mismo a través de los tiempos, en la estela de las reencarnaciones por las cuales ha transitado. Se trata de su ego, disimulador y hábil, que conspira contra las fuerzas de la liberación. Al no poder huir de sí mismo ni de los factores arquetípicos colectivos, el ser se debate entre el pasado de sombras, ignorancia, comodismo, automatismo, de los instintos y el futuro de luz, plenitud a través del esfuerzo tenaz, amor y autorrealización, y deja que sus días presentes transcurran perturbados por las herencias y las aspiraciones. Entre tanto, atraído por la razón a su fatalidad biológica, la muerte y transformación del soma histórica, la felicidad y espiritual, la libertad plena. Ve que sus anhelos se desmoronan y reconstruye los edificios de la esperanza, avanzando sin cesar, conquistando palmo a palmo la tierra de nadie, donde se expresan sus propias emociones perturbadas. Esa necesidad egoísta de valorizarse puede ser transformada en realización de su yo mediante la contribución de estímulos. Cada acción provoca una reacción equivalente. Cuando no se consigue una respuesta a través de un estímulo positivo, como por ejemplo, yo te amo, para una contestación equivalente, yo también, se recurre a una negativa, nadie me ama, para recibir una evasiva, no me incluyas en eso. Como efecto del trauma o del rencor, el estímulo se expresa en forma agresiva, nadie me gusta, para recoger algo idéntico, la reciprocidad es verdadera. Los estímulos son fuentes de energía, según cómo sean dirigidos brindarán los correspondientes resultados. El ego, que siente la necesidad de valorizarse sin la contribución concordante del self, utiliza estímulos negativos y agresivos para compensarse, sean cuales fueren los resultados. Lo importante en ese momento no es la calidad de la respuesta, sino su presencia en el escenario de donde se considera ausente. En la interrelación social, cuando todos se encuentran, el ego aísla a sus víctimas para llamar la atención o las bloquea de tal forma que no están ausentes, sino que se vuelven invisibles. Se encuentran en el lugar, pero no están allí. Esa invisibilidad hábilmente buscada compensa el conflicto del ego manteniendo la propia flagelación de que no es notado, que no posee valores atrayentes. Esa mortificación neurótica le proyecta imágenes desdichadas y personajes míticos del sufrimiento que componen su cuadro de desamparo emocional, de desdicha personal. En ese comportamiento enfermizo del ego, el cual no posee recursos relevantes para exponer, se expresa la necesidad de valorización en la engañosa conmiseración de sí mismo, que satisface sus exigencias perturbadoras y se relaja completándose emocionalmente. Cuando el self aparece y gobierna el ser, los estímulos son siempre positivos, aunque tengan origen negativo o agresivo, porque exteriorizan su propio bienestar. Si alguien dice, tú no me gustas, el mensaje transaccional retorna elucidando, no obstante, yo te estimo.
Si la propuesta afirma, te detesto, la respuesta replica, yo te admiro. No se contamina ni se amarga porque está equilibrado, posee valor, no tiene necesidad de ser valorizado. Este es el subtítulo, necesidad de la valorización. Había una parte que hablaba del complejo de inferioridad. Y no le capté muy bien a qué era lo que se refería. Ajá. Ya viéndolo como dice que es un conflicto de inferioridad, supongo que es en el sentido de como habíamos, sentirse de menos. Como habíamos visto lo de los celos y la envidia, que es también una característica de alguien que se puede sentir menos. Sí. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, según lo que nos indica acá, para que no prevalezca eso que mencionabas, o sea, mantener la humildad, mantener otros factores, el no ser egoísta, sino que la parte de la felicidad, de la espiritualidad, la libertad plena. Obviamente eso se va consiguiendo poco a poco y cuidando. Acá nos comenta también de la importancia de la vigilancia antes de la oración. O sea, eso me pareció bien interesante, o sea, que vigilemos para que podamos nosotros podernos concentrar en la oración. Sí, porque en ese sentido no lo había, no me acordaba de esa parte, de que estamos acostumbrados o están acostumbrados a pensar que la oración, pero no hay vigilancia, digamos, tanto como la cantidad de oración que hay. Sí, y por eso acá me pareció bien interesante que primero poner la barrera en cuanto a la vigilancia, sí, para que podamos estar concentrados y para poder recibir la instrucción, ¿verdad? Y acá otro donde dice, en cuanto a la negativa, nadie me ama para recibir una evasiva, no me incluyas en eso. Nadie me gusta, y la reciprocidad es así fuerte. Entonces, pero en la última parte, en cuanto a la valorización, nos dice, si alguien dice, tú no me gustas, no obstante, yo te estimo. O sea, lo está suavizando, está haciéndole, no está haciendo, o sea, le está haciendo directo, pero no le está haciendo una forma ofensiva para degradar a alguien. Es una respuesta, por ejemplo, solo para dar una idea, como lo que se dice de devolver bien, devolver bien por mal, porque había otra parte donde decía nadie me ama y la mala respuesta era no me incluyas a mí, en vez de decir yo sí te estimo o yo sí te aprecio, por ejemplo. Sí, lo que mencionabas ahí donde dice te detesto, una propuesta así, y la respuesta replica yo te admiro. Entonces se lo desarma. Sí. Si la persona está atenta y se da cuenta que el yo te admiro lo hace con sinceridad, con calma, con plena conciencia, y lo hace pensar que alguien es ofensivo y el otro es el pañuelo de seda, ¿verdad? Que suaviza ese golpe agresivo o fuerte. Dice, no se contamina ni se amarga porque está equilibrado. Posee valor, no tiene necesidad de ser valorizado. Aquí, porque muchos quieren ser valorizados en determinado momento en que estén en una posición alta, no precisamente para que salgan en televisión, pero para que los demás los tengan en buena estima. Como prestigio, más o menos. Como prestigio. Y nosotros nos vamos dando cuenta que las personas que no se dedican a que tengan prestigio, sino que se dedican realmente a hacer el bien, ellas mismas van sembrando bienestar y los demás van conociendo acorde a su trabajo y a su labor. Sí, porque en este caso se puede dar algo parecido, como el prestigio moral, por ejemplo, alguien que quiere ser reconocido. Sí, es que es re buena gente. Es que cómo ayuda. Pero
Es lo que mencionábamos de que puede ser que no sea que le nazca estarlo haciendo, sino que lo hace para tener aceptación y la valorización. Sí, sí, muchas gracias. Ahora vamos a leer el siguiente punto, que es patrones de comportamiento, cambios. El comportamiento revela al exterior la realidad interior del ser humano. No obstante, no siempre esa manifestación es auténtica, porque muchos factores contribuyen para enmascarar lo que se es y se demuestra solamente lo que se aparenta ser. La psicología transaccional procura descubrir los enigmas del comportamiento utilizando la comunicación interpersonal para liberar al individuo de conflictos y presiones. De acuerdo con la madurez o inmadurez del ser psicológico, la comunicación padece dificultades que solo podrán ser saneadas cuando exista un propósito firme para el éxito. Hay una tendencia natural a enmascarar el ego cuando prevalece un impulso dominante para la convivencia, la experiencia social, el diálogo. La ausencia de esas exigencias contribuye para que se establezca el desequilibrio emocional y en consecuencia surjan los estados psicopatológicos que se multiplican avasalladores. La comunicación desempeña en todas las vidas un rol relevante cuando es visceral, emocional, libre, sin las presiones de la desconfianza y de la inseguridad personal. A medida que el ser se abre a una narración afectuosa o amiga, el interlocutor se siente acompañado y se descubre. Mientras coordina las ideas para el diálogo, se autoanaliza, se identifica y facilita su propio entendimiento. Al liberarse de las conversaciones con interrogantes, clichés, desprovistas de interés, se adentra en sí mismo y permite al otro la oportunidad de desvelarse también. Cuando se reparten informaciones en la interrelación personal, se comparten emociones. Entre tanto, si la conversación es trivial, los clichés usuales y sin sentido no manifiestan nada. Por eso cuando se indaga ¿cómo estás?, la respuesta es invariable. Bien, gracias. Y aun cuando el interrogatorio resolviera decir realmente cómo le va, es muy probable que el interlocutor no tenga ningún interés en escuchar una respuesta más compleja y profunda. Tal vez la acepte de manera sorda, con enfado, sin prestar atención. En la gran masa humana se destacan los biotipos introvertidos y los extrovertidos. Los primeros, en la etapa inicial de desarrollo psicológico, asumen una actitud tímida y hacen una introspección. Pasada la fase del autoanálisis, es indispensable que efectúen la extroversión, la relación para romper el velo que los oculta y se revele. Los segundos normalmente ocultan su realidad y conflictos hiriendo una niebla densa a través de la exteriorización que realizan, inseguros e inestables. Cuando se descubren con honestidad, disminuye la locuacidad y reflexionando asumen un comportamiento saludable sin exceso de ruidos ni ausencia de ellos. Los patrones del comportamiento están establecidos a través de parámetros que no siempre están fundamentados sobre valores reales. Aceptados por conveniencia, aquellos que fueron considerados correctos pueden ser clasificados como sociales, culturales, morales y religiosos. En todos ellos hay reglas establecidas por el ego para exteriorizar una buena presentación, lo que quiera significar engaño al proceso de constantes cambios y crecimientos en detrimento del yo profundo. En los comportamientos sociales están establecidas las reglas del buen tono para dejar y transmitir impresiones agradables compensadoras. Las personas se someten a las pequeñas o grandes reglas de la etiqueta de la convivencia social, preocupadas siempre por disimular los sentimientos con el fin de que produzcan resultados intencionalmente esperados. En muchos encuentros sociales se convive con individuos, no obstante, todos se desconocen entre sí. El comportamiento cultural reúne las adquisiciones intelectuales, artísticas, deportivas, mediante las cuales la exhibición del ego produce constreñimientos perturbadores que generalmente despiertan lamentables fenómenos competitivos y de presunción con tal falta de respeto por sí mismo, por la persona humana real. Las preocupaciones financieras de promoción egoísta complacen al individuo a través de una exposición innecesaria del desaprovechamiento y de la disolución que provoca los estados autoobsesivos, compulsivos de ser el más importante, el más extravagante, el de mayor renta. Después, en los raros momentos de encuentro consigo mismo, surgen las depresiones que son asfixiadas bajo la acción de alcohol,
de las drogas adictivas, de la propia emulación exhibicionista, con las cuales huye de la realidad interior para llegar a ningún lugar. El comportamiento moral está sujeto a los dictámenes legales establecidos conforme la inmediatez de los intereses de los grupos y de los legisladores, a veces imprudentes, que piensan más en sus placeres que en el bien general de la comunidad que les paga para servir. Cuando elaboran las leyes, muchos de esos hombres públicos, despreocupados de su deber, insensatos, dan la impresión de que están realizando algo extraordinario que los sacrifica y no aquello para lo cual son regiamente remunerados. Se apoyan entonces en un comportamiento moral social, de tendencias egoístas sin ninguna consideración por la vida. En el área del comportamiento religioso, sin tener en cuenta los fundamentos de las doctrinas, innumerables imposiciones castradoras contribuyen para dirigir falsas conductas, las cuales deberían pautarse a través de procesos de liberación de las conciencias y no mediante el temor, la presión, la hipocresía, la discriminación. Jesús convocó a sus seguidores a la búsqueda de la verdad que libera, en cuyo comportamiento se funden el ego y el yo, en una formulación de amor sin máscaras y sin conflictos. Por lo general, los patrones de comportamiento se fijan sobre directrices que no responden a la realidad del ser, el cual generalmente es mutilado en sus aspiraciones nobles de vida, en las relaciones dignas, confiables, saludables. La seguridad sobre la inmortalidad del alma abre un conjunto de comportamientos auténticos por la educación espiritual en la búsqueda del venir a ser, del transformarse, del encontrar al otro, como proponía Kierkegaard, el filósofo y teólogo existencialista. El otro, que facilita el diálogo, Dios, es la fuente que se debe buscar para alcanzar la plenitud, la felicidad existencial. Esto es en cuanto a los patrones y de comportamiento, cambios. Ya, y una última parte de cambios siempre. Cambios. El ser humano prosigue en crecimiento, en desarrollo continuo, en cambios. Es natural que por ello su comportamiento sufra alteraciones. Toda la contextura celular se renueva incesantemente y las experiencias, así como las vivencias, contribuyen para el cambio de los patrones comportamentales en un inevitable proceso de perfeccionamiento del ser a medida que el ser se libera de las contenciones impuestas por los arquetipos consecuentes de las reencarnaciones pasadas. Como consecuencia, la estructuración psicológica de la persona humana exige una renovación y el estudio de sí misma, con el fin de crecer psíquicamente, debido a que se desarrollan sus equipamientos orgánicos responsables de la madurez cultural y social y se amplían su percepción moral y la religiosidad ante las exigencias de la vida. De este modo, nadie es igual al otro, ni puede ser evaluado mediante comparaciones de frágil apariencia. La conquista de sí mismo es el desafío constante para la propia realización, para la armonía psicológica, para el desarrollo de las percepciones parapsíquicas y mediúmnicas. Ahora sí, finalizamos la parte de patrones de comportamiento y los cambios. ¿Algún comentario? Sí, aquí en la página 90. ¿92? No, en la 90. Dice, cuando se reparten informaciones en la interrelación personal, se comparten emociones. Sí, digamos, en el caso de la interrelación, es donde se van limando asperezas, ya sea con el carácter o también con el desarrollo o el desenvolvimiento que se tiene con las demás personas en la sociedad. Ahora hay otra parte también ahí en esta misma página 90 que dice que cuando se indaga cómo estás, que la respuesta es invariable. Bien, gracias, por ejemplo, es lo que nos aparece aquí. Entonces esto yo lo relaciono con el hecho de que se ha dicho muchas veces que ser superficial es hablar de cosas materiales, y yo considero que la mayoría está en ese pensamiento. Pero aquí tenemos un ejemplo de superficialidad con esta situación donde le dicen a la persona, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ahí termina la conversación. Pero cuando a mí me ha pasado
Cuando me preguntan, ¿cómo estás? Pues ahí más o menos, con algunos inconvenientes, y ya no me preguntan absolutamente nada. Entonces, ¿qué digo yo? Superficial. ¿No? Sí. Y estamos acostumbrados o están acostumbrados a creer que lo superficial es solo lo material. Y hay muchas maneras de estar siendo superficial porque no se está profundizando, por ejemplo, ¿verdad? En este caso, en cómo está el prójimo más próximo. Y ahora en la otra página, vamos a ver lo que es el otro tema, la que sigue, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, es que aquí había visto algo yo, pero no me acuerdo bien poquito. Otra parte que había visto es que nadie es igual a otro ni puede ser evaluado mediante comparaciones de frágil apariencia. Ese error está muy extendido también entre los ejemplos que dan los padres y las madres. Bueno, o sea, los padres nos referimos a los dos, ¿no? Que dicen, es que fulanito es así y vos no. Fulano tiene tal cualidad y vos no la tenés. Entonces eso es lo que van enseñando, lo que vamos aprendiendo y el error que repetimos o repiten. Porque en la sociedad también, ¿y usted por qué no es como fulanito? ¿Y usted por qué no es como sutanito? Volvemos otra vez con ese error que saber desde hace cuántas generaciones lo han estado inculcando. Solamente. Y por eso dice aquí de último, la conquista de sí mismo es el desafío constante para la propia realización, para la armonía psicológica, para el desarrollo de las percepciones parapsíquicas y mediúmnicas. O sea, cabalmente irnos conociendo e ir mejorando. Y por eso nos comentan acá la importancia, como bien decías, de no ser superficiales, sino que si alguien realmente nos está escuchando y decís, y es que no me he sentido bien, porque, dígame, cuénteme, pero ¿qué pasó? Solo con ese cuéntame qué pasó, y uno se está desahogando, por lo menos tal vez no le está ayudando en algún consejo, pero por lo menos nos escuchan, entonces nos ayudan a desahogarnos. Entonces, psicológicamente se siente uno como amparado, ¿verdad? Dice acá en el numeral 6, condicionamientos. El bien y el mal, pasión y liberación psicológica, enfermedad y cura. El subtítulo, el bien y el mal. Interrogantes de alta complejidad para la criatura humana. La dualidad entre el bien y el mal está innata en su psicología interior. Generalmente se la confunde y se perturba su discernimiento. Con características metafísicas en su formulación abstracta, esa dualidad se concreta en los actos del ser, generando fenómenos relevantes de conciencia que contribuyen al equilibrio o al desorden psíquico, de acuerdo con sus respectivas manifestaciones. En todos los periodos de la cultura ancestral encontramos que la religión y el pensamiento se esfuerzan para establecer los paradigmas en que ambos se apoyan para explicarlos mejor. Ayer era una abstracción meramente filosófica o religiosa que pasó más tarde a formar parte de la ética en el capítulo de la moral y que avanzó históricamente hasta interesar a la sociología, a lo comportamental, a la psicología. El código de la Hammurabi, inscrito en una columna de diorita, definía ya las acciones loables y las reprochables y simbolizaba el bien y el mal, con las respectivas consecuencias legales en el comportamiento humano en relación a la criatura en sí misma, a la sociedad y a su prójimo. Entre los medos y los persas, el libro sagrado Zen Avesta separaba la misma dualidad en las personificaciones de Hormuz o representación del bien y Ahriman personificación del mal, en cuya lucha el último era sometido y en consecuencia eliminado. La Biblia a su vez representa el bien en las entidades angelicales y el mal en las demoníacas, ambas no obstante bajo el control de Dios, contra quien se rebelará Lucifer, que al ser expulsado del paraíso se convirtió en su temerario adversario. La metafísica tradicional, al analizar la creación, estableció los dos principios, el del bien y el del mal, que se vinculan y concilian en el
vértice superior del simbólico triángulo isósceles. Después, la interpretación china los presentó en las dos admirables fuerzas cósmicas, el yang, masculino, positivo, seco, bueno, y el yin, femenino, húmedo, negativo, frío, que al reunirse se concilian bajo la conducción de la suprema perfección generando armonía. Inspirada en el hinduismo, la trilogía de la creación presenta a Brahma como omnipotente, como el principio supremo, y a sus dos fuerzas antagónicas, Vishnu, el conservador o principio constructor, y Shiva, el destructor o principio aniquilador de los seres en perenne lucha, hasta que se logra la supremacía del edificador. Desde las concepciones pretéritas hasta la realidad presente, filosóficamente, el bien es todo aquello que impulsa la belleza, lo ético, la vida, en concordancia con la moral, y el mal viene a ser aquello que se opone al accionador, a lo armónico o al bien. Sociológicamente, el bien contribuye al progreso y a todas las realizaciones que promueven al ser. El grupo social y el ambiente expresan su grandeza, su acción concreta, que proviene de la capacidad selectiva de valores éticos para la armonía y la felicidad. Como efecto, el mal surge de todo fenómeno que se oponga o conspire contra esa contribución superior. La psicología no podía quedar indiferente a esa dualidad que existe en el ser humano y permanece rezagada en sus aspiraciones de crecimiento y elevación, de lo noble y lo equilibrado, de lo saludable y de lo que proporciona la paz. Al mismo tiempo, el atavismo de los instintos agresivos lo impulsa a la violencia cuando desea poseer, a humillar, cuando se siente disminuido, y a lo grotesco y vulgar, cuando cae en el menosprecio de sí mismo. No obstante, cuando desarrolla la conciencia, la cual sale de la inercia moral del nivel del sueño, sin sueños inmediatamente, comienza a percibir los valores que compensan y los que producen conflictos en el comportamiento psicológico. Esto lo impulsa, aunque lentamente, a adoptar una conducta mental y física idealista y comportamental del bien, convirtiéndose así en un instrumento útil en el grupo social donde se promueve y lo eleva a un estadio superior, al mismo tiempo que le permite aspirar siempre más y mejor. Ese discernimiento, que es consecuencia de la conciencia que se está liberando de los condicionamientos que la esclavizan, amplía su capacidad de identificar el bien y el mal y la predispone a la elección del primero en detrimento del otro. Si por casualidad incurriera en errores en la selección y cayera en las redes del mal, aún bajo las circunstancias perturbadoras del odio, del miedo, de la angustia, de la voluptuosidad, del desorden interior, cuando se descubre en falta, se produce el cuadro de conciencia de culpa y sufre las patologías afligentes que se convierten en mecanismos reparadores. Sin embargo, en una dialéctica sofista que bien podría ser considerada anárquica, se afirma que la línea divisoria entre el bien y el mal es tan fluida y oscilante que es muy común que el bien de hoy se transforme en el mal de mañana, y viceversa. Ciertamente, muchos códigos y leyes establecidos de acuerdo con las conveniencias de grupos y castas, de partidos y de razas, de religiones y credos, por cuestiones inmediatistas, pretenden convertir en legales comportamientos que no son morales y, por otra parte, justificando actitudes vulgares e intentando liberarse, adoptan comportamientos alienados, conductas excéntricas y arbitrarias. No obstante, el decálogo mosaico sintetiza los códigos moral y legal, y por tanto, lo que es el bien y lo que es el mal. Esto le permitió a Jesús afirmar en una grandiosa propuesta toda la complejidad de ese fenómeno dual: no hacer al otro lo que no se desea que nos haga. Como los hombres son aún injustos, las leyes que elaboran poseen sus parcialidades, sus defecciones, pero deben ser respetadas, aunque a algunas de ellas no se les atribuyen reales valores morales significativos y definitorios del bien y del mal. El bien y el mal están inscritos en la conciencia humana, en la naturaleza, en su armoniosa organización que dio origen a la vida y que la fomenta. Todo aquello que contribuye a la paz interior de la criatura humana, a su desarrollo intelecto-moral, es un bien que debe cultivar y acrecentar para irradiarlo como una bendición proveniente de Dios. Y ese mal transitorio temporal que lo impulsa a acciones viles y a sufrimientos es el
remanente atávico de su proceso de evolución que será superado a medida que madure psicológicamente y que se desarrollen sus patrones de sensibilidad y de conciencia para adquirir la integración en el cosmos, liberado de los compromisos dolorosos inferiores. ¿Algún comentario del numeral 3, condicionamientos? Ahorita estamos hablando del bien y el mal. Hablaba una parte de las leyes, Sí. las leyes civiles, Ah, que esas leyes no van a estar siempre en concordancia con el bien y el mal, con las leyes divinas. Porque, por ejemplo, en algunos países están legalizando el aborto. Y aunque se está cumpliendo con la ley, eso es algo que está en contra de la moral. sí. Considero yo que no es complicado darse cuenta cuando una ley está torcida y no está a favor, sino que está en contra de la moralidad. Así como pasa con esa, puede suceder con otras leyes también. Sí, porque todo acorde al grado evolutivo en que nos encontremos, ¿verdad? Sí, porque la ley civil sirve para mantener cierto orden, pero llega un momento en el que ya hay que cambiarla. Y ya cumplió su función en algún momento y tiene que ser cambiada por una que esté más adecuada a los valores en una sociedad. Actualizar, entonces. Ajá. Sin embargo, se están dando ahorita en esta época cosas retorcidas como, por ejemplo, legalizar el aborto o lo de los cambios de sexo. Sí. Y que posteriormente van a tener sus consecuencias, porque como si nos permitió el Padre ser ya sea hombre o ya sea mujer, es por una ley ya establecida y desarrollándose. Y por eso en la reencarnación nos podemos dar cuenta que podemos ser nuevamente hombres o podemos ser mujeres acorde a las tareas y acorde al aprendizaje que deberemos de tener en su momento. Entonces ir aprovechando eso y si nos dejamos lo que mencionaba, ir cambiando esa serie de cambios físicos, porque se hacen operaciones quirúrgicas al mismo tiempo, obviamente eso va a perturbarnos no solo en esta existencia, sino posteriormente en otras existencias, ¿verdad? Sí, que tiene que ser formar y orientar. Con las leyes se puede ayudar, siempre y cuando se usen se usen de la forma correcta y se vayan promulgando de forma correcta. Porque puede venir, por ejemplo, un psicólogo al que alguien le pide ayuda, le dice, mire, es que tiene problema con su identidad en el sentido de la sexualidad, que se percibe del sexo opuesto, digamos. Entonces el psicólogo o el psiquiatra le podría orientar y decirle, mire, usted tiene que tener tales actitudes, pruebe a hacer tales ejercicios mentales para que usted vaya definiendo cómo es usted realmente. Puede ser que usted solo tenga una idea de que usted cree que se percibe del otro sexo y no es así. Uh-huh. En algunos países están prohibiendo que los psicólogos orienten como debe ser a los pacientes. Están diciendo, si usted a alguien que se percibe de otro sexo le dice que está equivocado, le quitamos su licencia, ya sea de psiquiatra o de psicólogo. Ahí están retorciendo las leyes. Uh-huh. Sí, es acorde a quien están dirigiendo y por supuesto las responsabilidades que se tiene los dirigentes, no, por supuesto uno también, pero la responsabilidad de quienes dirigen supuestamente son quienes tienen mayor capacidad de conocimiento, de comprensión, de entendimiento, y entonces también estará en nosotros evaluar qué es lo que nos están dirigiendo, qué es lo que nos están instruyendo, para aceptarlo o no. Y por eso acá esa lucha que nos están comentando a través de las diferentes culturas del bien y el mal, cuando mencionaban con respecto a los en la Biblia, en donde se ve la parte de la luz de los ángeles y la parte de eso sería el bien, y el mal con respecto a Lucifer, y que está en contra de las situaciones que se dieron supuestamente en contra de él, que fue expulsado, y también se van dando a conocer en cuanto a la
forma del yin y el yang que es el masculino, el yin es el femenino. Entonces, ¿cómo es esa fuerza que va luchando constantemente? Pero y acá también dentro de todo nos van comentando que debe de existir ese equilibrio, no desear humillar, no desear lastimar, no desear hacer daño, sino que mantener un equilibrio. No significa que todos vamos a estar de acuerdo, pero por lo menos uno va cediendo, el otro también, para poder mantener ese equilibrio. Entonces eso es lo que nosotros nos vamos dando cuenta dentro de las diferentes culturas que acá nos van comentando, las fuerzas que se van dando y cómo ante todo el amor tiene que prevalecer. O sea, el amor no significa decir yo te amo, sino que se demuestre en las acciones, que se demuestre en las actitudes, que se desee el bien y ver de qué manera velar por el bienestar del prójimo. No solo decir, sí, yo quiero su bien, pero solo, yo digo frente a todos, cuando estabas mencionando con respecto a los dirigentes, yo quiero el bien para ustedes, pero ocultamente me aprovecho de todos para yo acomodarme, ya sea en bienes materiales, ya sea en bienes o espacios de poder, pero no lo estoy haciendo adecuadamente, sino que estoy aprovechando de las responsabilidades que me competen. Entonces ahí es donde tenemos más dificultades, ¿verdad? Sí. Dice, vamos a leer el subtítulo Pasión y Liberación Psicológica. Las tradiciones religiosas en torno de la pasión de Jesús se obstinan en revestirse de la noticia trágica, en la cual la acción autopunitiva sobresale en el comportamiento del fiel, influyendo en su mente con el fin de generarle conciencia de culpa con las lógicas consecuencias del miedo a la justicia divina. Intentan el lavado de cerebro para producir el odio al mundo, al mismo tiempo que se mantienen los lamentables procesos de silicios físicos entre los fanáticos y los procesos mentales y emocionales entre aquellos que tienen una estructura psicológica frágil. Innegablemente, los acontecimientos dolorosos que marcaron la última semana de Jesús entre los seres humanos en Jerusalén se caracterizó por hechos desdichados que aún se repiten en la sociedad, aunque guardando las naturales proporciones. Es necesario recordar la pusilanimidad humana, la fragilidad de los caracteres de Judas y de Pedro, cuando los fines son educativos, pero se debe evocar también el estoicismo, las mujeres piadosas de Juan, de José de Arimatea, quien le cedió el sepulcro nuevo, para que el aprendizaje sea pleno a través de la dicotomía que existe en el comportamiento humano, con el fin de ofrecer un mensaje de confianza, de vehemencia y de fe. El ser humano es aún muy fragmentario e incierto, carece de amor y de paciencia. Excelentes terapias para inducirlo al fortalecimiento del carácter, de la personalidad. La constante condena multimilenaria deja profundas marcas en el inconsciente colectivo que ahora es su heredero natural. Surge transformada en miedo y desprecio por sí mismo o en indiferencia personal y negligencia en el culto a los valores morales. La lección viva que resalta en Jesús desde la entrada triunfal y el juicio arbitrario sin ninguna defensa propone una nueva lectura del comportamiento individual y colectivo de los seres y ofrece la contribución de resultados positivos en las reflexiones mentales. Las creencias ortodoxas se satisfacen con las inmolaciones y las actitudes condenatorias que, si fueran tenidas en cuenta, conducirían nuevamente a la ignorancia, a las tormentosas tinieblas medievales. Las conquistas del momento en las más diversas áreas, particularmente en las de la psicología, ya no permiten más actitudes alienantes como esas, sino que proponen la liberación de los conflictos con el fin de que la responsabilidad, que es consecuencia de la conciencia lúcida, impulse al individuo al avance, al crecimiento, a la madurez. Toda acción impositiva, castradora o liberadora insensata obra a favor del desequilibrio, de la desintegración del hombre. Toda la vida de Jesús es un proceso que permite el crecimiento y la dignidad del ser humano. Sus conceptos plenos de actualidad mantienen un lenguaje dinámico, desobsesivo, sin compulsión, porque propone elementos de alegría y posibilita el desarrollo de aquellos que lo reciben. Cada paso de su vida lo conduce a las metas
expresamente programadas, sin rutina, pero también sin ansiedad. Se caracteriza por la vivencia de cada momento sin preocuparse por el mañana, porque para él a cada día le bastan sus propias preocupaciones. La alegría es un constante en su mensaje, a pesar de las frecuentes advertencias de las luchas abiertas y de que siempre lo veían llorar. La verdadera alegría supera las sonrisas y generalmente se presenta como preocupación que no deprime ni debilita. Se convierte en una constante búsqueda de continuas realizaciones de victorias sobre las circunstancias y los fenómenos naturales durante el proceso de la vida. Sin paradigmas fijos, toda su doctrina está integrada por el optimismo y plenitud. Cuando sus seguidores marchaban al holocausto, al martirio, al testimonio, lo hacían motivados por el amor, sin fugas psicológicas, sin transferencias, en manifestaciones de fidelidad joviales y jubilosos, sin resentimientos ni odios por los perseguidores, porque era una libre opción para utilizar la vida. La dinámica de las palabras de Jesús logró conducir a innumerables criaturas humanas a la realidad trascendente. Libertador por excelencia, a nadie le impuso ningún fardo y aseguró que el suyo es leve y suave. Esa es su forma de juzgar, de analizar y de comprender. Mientras destilen en la conciencia de la tierra las conductas punitivas y las evocaciones deprimentes en el ámbito de las religiones, el pensamiento de Jesús permanecerá entre sombras, conflictos, perturbaciones. La conquista de las conciencias que integren las filas de la armonía solo será posible mediante el establecimiento de directrices saludables en las cuales el dolor asumiría aún su inevitable realidad de fenómeno degradante, aunque sea posible superarlo, resistirlo, diluirlo a través de reflexiones y de la renovación de la energía que preserva el equilibrio de la existencia. La imposición infundada surge del sentimiento de culpa de los religiosos que la transfieren a aquellos que se someten a ellos y que pasan a depender de sus imposiciones psicológicas mórbidas. Sin la semana de ultraje, sin los contenidos de la extrema ingratitud humana, no tendríamos su muerte estoica, elocuente, grandiosa, a través de lo cual demostró su conciencia de inmortalidad. Después de ese suceso, un solemne himno a la vida se presentó a través de la resurrección, del retorno a la convivencia con los amigos temerosos y con la humanidad arrepentida que él vino a liberar. Amando, paciente y alegre, porque conocía los límites y las deficiencias de aquellos que marchan en la retaguardia, pero que miran con expectativa y avanzan rumbo al futuro. Esa es pasión y liberación psicológica. Hay una parte donde dice: innegablemente los acontecimientos dolorosos que marcaron la última semana de Jesús entre los seres humanos en Jerusalén se caracterizó por hechos desdichados, que aún se repiten en la sociedad, aunque guardando las naturales proporciones. Yo he visto que se exagera el sufrimiento, por ejemplo, de la cruz. Que dicen, así es que el sufrimiento de Jesús, la cruz, como que si eso fuera lo que él vino a hacer. Y realmente él tardó aproximadamente 1000 años en poder ir cruzando los diferentes planos para reencarnar, y ese fue un sufrimiento bastante fuerte para poder estar aquí en el nivel en el que estamos nosotros. No como hacen las religiones, incluso también miembros que están en las reuniones espíritas también tienen ese error de pensar que el sacrificio de Jesús fue la cruz. Y esto del dolor me pongo yo también a compararlo cuando a veces se confunden las hermanas que han reencarnado como mujeres en esta época, que dicen que el dolor del parto, que el dolor de una madre, ese no es el dolor. El dolor es, considero yo, ver cómo el hijo va saliendo bien, ver cómo se le va formando bien, para que sea una persona que tenga valores y no alguien que esté torciendo el camino. Ahí considero yo que sería el dolor, porque dolor físico, como dice el dicho,
un rato colorado y 1000 descoloridos. O sea, eso es una cosa que va a ser un tiempo y de ahí ya nada que ver con el dolor. Creo que es otro error que se está extendiendo. Muchas gracias. Y cabalmente, como es el título, pasión y liberación psicológica, para que podamos nosotros entender la entrega constante por parte del Maestro Jesús para darnos a conocer el Evangelio, que es lo que nosotros debemos de ser, no fanatizarnos, no dejarnos pensar, como bien decías, en cuanto a la parte de dolor y dolor y dolor, sino las enseñanzas de amor, las enseñanzas de liberarnos, las enseñanzas de poder seguir esas instrucciones. Y por eso acá también nos dice cómo a veces, muchas veces, cómo se distorsiona y entonces no se aprovecha al máximo el Evangelio, en donde nos indica: ama a tu prójimo a ti mismo, perdona 70 veces, 7 veces, porque nos están brindando ese punto fundamental. Pero cuando no se comprende esa situación, entonces se aprovecha lo negativo para perjuicio de otros y crear conflictos entre diferentes grupos. Y lo importante no es crear desarmonía, sino que crear comprensión, entendimiento, esclarecimiento hacia los demás, ¿verdad? Gracias. ¿Algún otro momento? No, solamente. Entonces vamos a finalizar con la oración. Dice acá: agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros, y les rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión, y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Así sea.